Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias al comité organizador por la gentil invitación, al doctor Fausto Walden, presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología. En los próximos minutos vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante que quizás probablemente va a ser en los próximos años que va a cobrar mayor relevancia, que es algo referente a la relación que hay entre los medicamentos utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial y cuál sería la hora más efectiva en que ellos podrían tener un impacto mayor sobre la prevención de los eventos cardiovasculares. Ya no solamente cuál sería la hora en que ellos van a ser más efectivos en el control de la hipertensión, sino el impacto que eso puede tener a mediano y largo plazo sobre la prevención de los eventos cardiovasculares en los pacientes hipertensos. Todos sabemos que el control de la presión arterial es vital para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Diferentes estudios soportan la necesidad de que este control ocurra durante las 24 horas. Pero realmente muchas situaciones, algunas de ellas asociadas a la farmacocinética de los medicamentos, dificultan que la presión se controle durante las 24 horas. También situaciones relacionadas con las mediciones necesarias para ser utilizadas para este control también lo dificultaban. Y hoy, pues, la forma más efectiva de lograr conocer cuál es la presión de un paciente durante 24 horas es evidentemente el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Existen diferentes patrones circadianos de la presión arterial relacionados con los diferentes riesgos de morbo y mortalidad cardiovascular. Hay patrones temporales que son resultado de la periodicidad circadiana, de los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión, y también los propios ritmos circadianos pueden afectar la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos. Por ende, conocer esos patrones es de vital importancia para el control de los eventos cardiovasculares. Hay una organización funcional del sistema cardiovascular que muestra una clara ritmicidad circadiana. Todos los niveles de organización están orquestados por un reloj biológico y ese reloj biológico central está ubicado a nivel de los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo, y la preservación de esas estructuras en el tiempo va a hacer que desde el cardiomiocito hasta todo el sistema cardiovascular esté regido por eso. Conocer esto es esencial para el control de la hipertensión y para prevenir los eventos cardiovasculares. Ya desde hace muchos años se habla del impacto que tiene la hipertensión nocturna sobre el patrón circadiano de la presión arterial. Y uno de los elementos conocidos durante muchos años es el hecho de que la actividad máxima del sistema renina-angiotensina-aldosterona ocurre durante el sueño. Y también otras sustancias vasoactivas y el cortisol ejercen su mayor actividad durante la noche y durante la madrugada. En base a eso, muchos estudios prospectivos documentan un mejor control de la presión arterial durante el sueño cuando se ingieren los medicamentos para la hipertensión a la hora de acostarse. Y esto en la mayoría de los estudios se ha logrado sin un aumento de los efectos adversos y también sin afectar el compromiso de su efecto terapéutico diurno, principalmente en el hecho de que estos medicamentos están influenciados por el ritmo circadiano del organismo. Los resultados de numerosos estudios prospectivos independientes y estudios de metaanálisis demuestran que la presión arterial media durante el sueño, determinada por el mapa, es un marcador pronóstico de riesgo de enfermedad cardiovascular significativamente más sensible que la presión tomada en la oficina o que los resultados del monitoreo durante las 24 horas.
En el seguimiento que se ha hecho mediante MAPA, en muchos estudios que se ha incorporado el MAPA, pues corroboran que esta reducción terapéutica, principalmente de la presión sistólica media durante el sueño y su disminución relativa, muy cerca del patrón normal, disminuyen el riesgo de eventos cardiovasculares independientemente del nivel de presión inducido por el tratamiento, de los cambios en la oficina o de la presión ambulatoria al despertar. Recordamos que durante mucho tiempo hemos hablado de la hipertensión matutina, pero realmente si logramos el control de la presión durante la noche, pues vamos a lograr el control de la presión al momento del amanecer. Hay una cantidad inmensa de grandes estudios donde ha habido cierto tipo de impacto en sus resultados utilizando medicamentos en horas de la tarde o en horas de la noche y en otros en los que las formulaciones de los preparados no tuvieron un impacto en la reducción en horas de la noche, pues no se vieron los mismos resultados que cuando esos medicamentos impactaron en el nivel de la presión nocturna. El estudio HOPE, un estudio hecho con Ramipril hace ya muchos años, en este caso se comparaba con placebo y evidentemente pues hubo un gran impacto cuando se analizó el subgrupo de pacientes que tomaba el Ramipril en horas de la noche. Inclusive años después, un pequeño subgrupo del estudio HOPE, en el cual se le había hecho monitoreo ambulatorio durante 24 horas, había determinado una reducción de entre 17 milímetros de mercurio de la presión sistólica y un 8 milímetros de mercurio de la presión diastólica, y eso se tradujo en un aumento significativo de un 8% de los resultados primarios. El estudio SISTEUR utilizó una terapia vespertina y evidentemente sus resultados fueron claros, un 42% de reducción de los eventos cerebrovasculares, un 27% de la mortalidad por enfermedad cardiovascular y un 31% de los resultados totales. Pero el estudio SIS-China, que tenía un protocolo idéntico, muy similar, el estudio SISTEUR, aquí no se usaron los medicamentos durante la tarde, sino durante la noche, y sus resultados fueron similares o superiores al SISTEUR, usando los medicamentos en la noche, un 39% de mortalidad, un 39% de mortalidad por enfermedad cardiovascular y un 37% de eventos totales. Hay un estudio, el estudio CONVINCE, que se hizo exactamente para demostrar que eso era así, pero tuvo algo muy curioso, no pudo demostrar una reducción de los eventos cardiovasculares, pero algo muy interesante del estudio, en el estudio no se logró la reducción de la presión nocturna y no se logró porque este estudio utilizó una fórmula, un preparado de verapamil de acción prolongada que surtió sus efectos durante el día y los pacientes mantuvieron los niveles elevados de presión durante la noche, durante las primeras horas de que el paciente había tomado el medicamento. Entonces, lo interesante del estudio es que por no haber logrado la fórmula del preparado, en este caso una fórmula de verapamil o de acción prolongada, bajar la presión durante la noche, no se lograron los resultados esperados en los otros estudios, en los cuales sí hubo impacto en la mortalidad cardiovascular, pero asociado a la reducción de la presión nocturna. La mayoría de los ensayos prospectivos de cronoterapia han reportado que el tratamiento de la hipertensión a la hora de acostarse es la estrategia más simple para lograr éxito en los objetivos terapéuticos, principalmente la reducción y el control de la presión durante el sueño. Este es un estudio publicado en el 2016 donde se comenzaban a ver el impacto de la reducción de los eventos cardiovasculares, ya no solamente de la presión arterial, es un estudio japonés, donde podemos ver acá en la línea roja interrumpida lo que ocurría al final con los eventos de los pacientes cuando había un impacto sobre la presión arterial sistólica.
Hay este metaanálisis de 21 estudios clínicos controlados, publicado a mediados de la segunda década del siglo XXI, demostró, fue uno de los primeros estudios en demostrar de forma comparativa que la eficacia, la seguridad y la adherencia de la terapia del paciente tomando los medicamentos al acostarse era igual, aunque no superior a la que ocurría al momento de levantarse. El primer estudio ya realmente dirigido directamente a comparar la terapia nocturna con la terapia diurna, es decir, al momento de acostarse versus al momento de levantarse, es el estudio MAPE de monitoreo ambulatorio de la presión arterial para la predicción de eventos. Y evidentemente que, como podemos ver, tanto en la curva de la izquierda como en la relación de eventos cardiovasculares, que todos están dirigidos hacia favorecer la terapia del paciente en el momento de acostarse. Este otro estudio de marcador pronóstico de riesgo cardiovascular, pues concluyó claramente en que la presión arterial durante el sueño es el factor de riesgo derivado de la presión arterial más importante para eventos cardiovasculares. Además, el hecho de que en este caso la presión durante el sueño fuera inducida por el tratamiento es un nuevo objetivo para las estrategias terapéuticas en la hipertensión. De esa manera llegamos quizás a lo que es el último de los estudios que se ha realizado de manera comparativa. Ese es uno de los estudios más grandes donde se compara las dos estrategias de uso de los medicamentos tanto en la mañana como en la noche. Es el estudio IGIA, es un estudio de un ensayo de cronoterapia. Fue realizado en el ámbito de la atención primaria, en un estudio en Europa, en el cual se quería probar si la hora de acostarse en comparación con la terapia habitual al despertar ejercía una reducción a largo plazo sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular. La cantidad de pacientes de este estudio era significativa: 19.084 pacientes, 10.614 hombres, 8.470 mujeres, una edad promedio de 60 más o menos 13 años, y un periodo de seguimiento significativo. Aunque el estudio completo duró aproximadamente 10 años, el promedio de seguimiento de los pacientes fue de 6.3 años y fueron asignados aleatoriamente a tomar todos los medicamentos en la mañana versus tomar todos los medicamentos en la noche. Los resultados sobre la presión arterial fueron significativamente importantes y llamativos. Sobre la presión arterial fue altamente significativa la reducción, no solamente en la noche, sino, como podemos ver, hay una reducción de la presión sistólica en la oficina, y la diferencia a favor del grupo que tomaba la terapia en la noche. Y recordar que la presión en la oficina se tomó durante el día siguiente. Evidentemente hay una diferencia significativa. Hay una diferencia significativa también en la presión durante la noche, pero lo más importante, la diferencia significativa en la presión arterial media durante las 48 horas. Es importante señalar que en este estudio a todos los pacientes se le hizo mapa durante 48 horas, no durante 24 horas, sino durante 48 horas. Y un elemento importante que lo vemos al final, y es que había una reducción significativa del efecto nodíper en los pacientes que tomaban la terapia en la mañana. El efecto nodíper rondaba en un 50% y se pudo reducir hasta un 37%. Un elemento que no era parte del diseño del estudio, pero que sí llamó mucho la atención, fue el impacto significativo sobre tres marcadores. Uno, los niveles de creatinina entre ambos grupos, los niveles de la HDL colesterol, algo que, bueno, hay que más adelante quizás investigar qué pasa con eso, pero realmente la diferencia fue estadísticamente significativa, y la tasa de filtración glomerular.
Sobre los eventos cardiovasculares, pues fue el mayor atractivo del estudio, un estudio de 19,000 pacientes, donde todas las tasas ajustadas de eventos cardiovasculares totales, de eventos cerebrovasculares, eventos coronarios, todos los eventos cardíacos y eventos menores favorecieron significativamente a los pacientes que tomaron la medicación nocturna. Cuando se hacen las curvas de riesgo acumulado, tanto de eventos de resultados cardiovasculares combinados, de muerte, enfermedad cardiovascular, infarto, revascularización, insuficiencia cardíaca, y cuando se le agregan los eventos cerebrovasculares, isquemia transitoria, pues evidentemente ambas curvas se despegan significativamente en favor de los pacientes de los grupos que usaban la terapia nocturna. Este estudio concluye que la ingestión rutinaria por parte de pacientes hipertensos de todos sus medicamentos reductores de la presión a la hora de acostarse da como resultado un mejor control de la presión arterial durante el día y durante la noche, una disminución significativamente mayor de la presión durante el sueño y la aparición de episodios importantes de eventos cardiovasculares notablemente disminuida. Y estos resultados fueron logrados independientemente del sexo, de la edad, del tratamiento que llevaban los pacientes para la hipertensión, del nivel de presión arterial ambulatoria al inicio o de la ausencia o presencia de diabetes, de enfermedad renal o de eventos cerebrovasculares. Evidentemente, muchos de esos estudios tienen sus limitaciones. Habría que validar que estos resultados pueden ser extrapolados a otros grupos étnicos. No en este estudio, por ser un estudio libre, pues los pacientes no fueron asignados específicamente a grupos ni a clases de fármacos. Los tratamientos fueron elegidos al azar y evidentemente que había un desequilibrio en los tipos de medicamentos que tomaban los pacientes, algo importante a tener en consideración en futuros estudios. En resumen, podríamos decir que la disminución de los eventos cardiovasculares amerita un control claro de la presión durante las 24 horas, que el ritmo circadiano de la presión arterial y de los eventos cardiovasculares genera mayores elementos de riesgo, principalmente durante la noche, que el control de la presión arterial durante las 24 horas debe evaluarse de manera ambulatoria, realmente el control en la oficina no permite tener una idea clara de si estamos controlando la presión arterial. Hay pocos estudios que comparen los beneficios a largo plazo utilizando los medicamentos al levantarse versus utilizando los medicamentos al acostarse. La medición nocturna luce segura y efectiva, la medicación nocturna luce segura y efectiva, pero no disminuye el control de la presión durante el día. Ya comienza a recopilarse la evidencia del beneficio del uso de los medicamentos al acostarse, principalmente superior al uso al levantarse, pero evidentemente es necesario evaluar si los resultados son similares con las diversas clases de drogas hipotensoras y con los tipos de medicamentos. Consideramos que más estudios son necesarios para lograr incorporar en las guías el uso preferencial de los medicamentos antihipertensivos en el momento de acostarse el paciente. Muchas gracias a todos por su presencia.